Asimismo, este modelo de ciclo de vida del software y todos los que hemos hablado hasta el momento reconocen la importancia de las pruebas dentro de este proceso. Tanto así que la mayoría de los o muchos de los modelos más conocidos asignan una fase específicamente enfocada a las pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo. Fíjense que tiene especificación y aquí tiene esto es prueba. Diseño general, volvemos a probar. Detalle, programación, seguimos probando. Integración, prueba de unidad, aquí prueba de integración y validación. Como pueden ver en este ejemplo, todas estas validaciones o pruebas están presentes desde prácticamente el inicio del proceso de desarrollo de software. Es decir, en cuanto ya tenemos los primeros elementos construidos. Por lo tanto, como hemos visto y dicho repetidamente y continuaremos diciendo a lo largo de este curso, las pruebas no son exclusivas de un momento puntual del desarrollo de software, sino que deben realizarse en forma continua y paralela a lo largo de todo este proceso, cada vez que se consideren necesarias para garantizar la calidad del producto que estamos generando, es decir, de nuestro software que estamos construyendo. Aquí tocaría hablar un poco acerca de ciertas herramientas que son de utilidad para lo que es el análisis de problemas, el desarrollo de soluciones en computadora. La primera sería el algoritmo. Fíjense que el algoritmo no es más que un método textual de resolución de problemas, el cual se basa en tres principios fundamentales. El primero se denomina divide y vencerás. Este criterio lo que busca es separar, fragmentar el problema en un número finito de pasos elementales que permitan su mejor resolución. Recuerden que, por ejemplo, vamos a llevarlo a términos físicos. No es lo mismo que a ustedes les digan, mira, ahí están 20 sacos de cemento. Si ustedes intentan de llevarlo, y no estoy diciendo que tengan maquinaria, sino encima, si ustedes intentan de llevarlos todos al mismo tiempo, van a terminar aplastados. Pero si los van llevando de uno en uno, es más probable que logren su objetivo. Tardarán un poco más, pero resulta más factible. Es lo mismo que pasa en este caso del algoritmo. Una tarea debe ser dividida en múltiples subtareas para poder ir realizándolas y lograr la meta establecida. El segundo elemento es jerarquizar. Este consiste en establecer prioridades respecto a las diferentes tareas a ejecutar. ¿Qué significa esto? Que debemos ir organizándonos en cuanto a lo que queremos hacer y ver qué es más importante, dándole prioridad a los elementos de mayor peso. Mira, hay un poquito de pollo en el plato de si quieres échaselo. Ajá, dándole prioridad a los elementos de mayor peso para los objetivos que tenemos pensados. En tercer lugar, dice indicar el orden de ejecución. Es necesario también para crear un buen algoritmo el establecer claramente, preferiblemente mediante una enumeración, el orden en que van a ser ejecutados dichos pasos. Sabemos que en general cualquier actividad humana puede ser descrita mediante el uso de algoritmos. Por otra parte, debemos pensar que ver el computador como una máquina tonta. ¿Por qué?
porque es incapaz de tomar ninguna decisión por cuenta propia, sin que antes el ser humano le especifique explícitamente cómo hacerlo, siendo imprescindible que el algoritmo elegido para resolver el problema a través del computador sea absolutamente claro, sin ambigüedades, y que contemple todas y cada, en lo posible, todas y cada una de las posibles soluciones, situaciones que se puedan presentar durante la resolución del problema. De allí debemos pensar entonces en las características que debe tener un buen algoritmo. Las vamos a resumir en estas 5 que tienen en pantalla. En primer lugar, debe ser preciso, es decir, debe indicar con claridad el orden de realización de cada paso. Preferiblemente de manera numerada, bien sea discreta o esquematizada. En segundo lugar, debe ser definido. Si se ejecuta 2 veces el mismo algoritmo con los mismos datos, deberíamos obtener igual resultado. En tercer lugar, debe ser finito, es decir, debe terminar en algún momento. O lo que es lo mismo, tener un número limitado de pasos. No puede haber un algoritmo que se quede de manera infinita, porque entonces no podríamos lograr alcanzar nuestros objetivos. Es lo mismo que pasa a veces cuando creamos un ciclo. El ciclo está diseñado para comenzar en cierto momento y terminar también en algún momento posterior. Si el ciclo se queda atorado en un bucle infinito, decimos que estamos presenciando una falla lógica del sistema que estamos utilizando, lo cual es un error sumamente grave. Tenemos también que el algoritmo debe ser detallado. Esto lo que significa es que debe incluir los pasos suficientes para la correcta resolución del problema. Es decir, no debe faltarle información, no debe faltarle pasos. Por último, en cuanto a las características de un buen algoritmo, debe ser claro. Es decir, debe desglosar el problema en las instrucciones más simples y concretas posibles, que sean comprensibles y ejecutables por cualquier individuo que así lo requiera. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Desde el punto de vista matemático, imaginemos que se nos pide hacer un algoritmo para este caso en particular. ¿Cómo lo harían? La idea es hacer una lista del promedio de 3 notas de un alumno perteneciente a un determinado curso. ¿Cómo empezaríamos? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Ajá, diga. Los datos. Muy bien. eh, las notas, ¿no? Lo primero que necesitamos es leer los datos. Vamos a colocarlo así sencillamente. Leer. No, ya lo vamos a separar más detallado, pero leer datos. Una vez que ya hemos leído todos nuestros datos, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Procesar. Procesar, muy bien. O calcular promedio también era válido. Y la tercera, el tercer elemento fundamental, según lo que vimos anteriormente, ¿cuál es el que falta? La salida ya, ¿no? Generar salida. Muy bien. Generar
En este caso lo llamamos una lista. Aquí está, generar lista. Entonces vean que ahí estamos haciendo un algoritmo sumamente sencillo. ¿Qué hay aquí de problema empezandito? Que no lo hemos numerado. 1, siempre vamos a hacer los algoritmos numerados para evitarnos problemas. 2 y 3. Ahora bien, imaginemos lo siguiente. Si ustedes le fueran a poner a una computadora a hacer esto, ¿ustedes creen que de esa manera lo ejecutaría? Realmente no. ¿Por qué? Porque recuerden que la computadora necesita que seamos más explícitos, más exactos en lo que queremos que ella haga. En primer lugar, todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Y como ya vieron, requiere de entradas, procesos y salidas, elementos de los que habíamos hablado previamente en la otra clase. En segundo lugar, el algoritmo debe describir en forma ordenada los pasos a realizar para transformar estas entradas que tenemos aquí en las salidas que estamos necesitando. Y eso lo hacemos a través de este proceso. Pero realmente en este caso, ni siquiera la parte del proceso estamos especificando los pasos requeridos para esa transformación. Entonces vamos a analizar nuevamente un poco esto. Cuando hablamos de leer las entradas, estamos hablando por una parte, como dijo un compañero, los datos del alumno. Esto incluye el DNI, los apellidos y los nombres, por decir algo. Debemos también leer los datos del curso, o sea, a qué curso estamos haciendo referencia, porque por ejemplo ustedes ven un montón de cursos durante su carrera y varios cursos durante un mismo ciclo. Entonces debemos identificar de manera inequívoca a qué curso estamos refiriendo, a través de lo que sería un código y un nombre por lo menos. Y luego las 3 notas que nos están indicando. El proceso. Este proceso es sumamente sencillo. En este caso, sumamos las notas, es decir, las totalizamos. Y luego calculamos el promedio dividiendo ese total entre la cantidad de notas. Y la salida no es otra cosa sino el informe o listado que se nos solicitó, pero debemos estar pendientes que siempre debe ser presentado en un formato adecuado que resulte comprensible para nuestro usuario. Vamos a ver entonces cómo podría quedar a final de cuenta ese algoritmo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría quedar ese algoritmo. Vean que lo que se hizo fue dividir esas tareas que ustedes colocaron de manera general en tareas cada vez más específicas. Por ejemplo, leer los datos se convirtió en leer datos del alumno y leer datos del curso y leer notas. Esto era su leer datos. Luego, leer datos del alumno requiere leer DNI, leer apellidos y leer nombres, que es lo que indicábamos en la parte anterior en cuanto a las entradas. Leer datos del curso, dijimos que era leer el código y el nombre del curso. Cuando hablamos de leer notas, como eran 3 notas, debemos leer cada una de manera independiente, no vamos a leer todos juntos. Vean como de esta manera es más probable que el computador sea capaz de ejecutar este algoritmo. Cuando hablamos de totalizar, es simplemente una variable, por ejemplo, llamada suma o total, la cual va a encargarse de realizar la operación correspondiente, es decir, sumar n1 más n2 más n3 y se guarda el resultado en la variable suma. Cuando hablamos de promediar, igualmente simple y sencillamente este valor que tenemos almacenado en suma lo dividimos entre la cantidad de notas que estamos leyendo. Vean que si esto lo hiciéramos dentro de un ciclo nos dijeran que es una cantidad infinita de notas hasta que se presione salir. Simplemente tendríamos